¿Quieres aprender o repasar cómo se construyen frases en inglés en presente, pasado y futuro? Si es así, has venido al lugar adecuado. Así que no te vayas, porque te voy a explicar por qué, cómo y cuándo estudiar gramática, incluidas las 10 reglas de oro para formar frases en inglés. Y no te pierdas la segunda parte de este vídeo, en la que te explicaré 6 de los 12 tiempos verbales que, según estudios, constituyen el 92% de los tiempos que utilizan los hablantes nativos. Y al final del vídeo te daré las 3 claves que te ayudarán a aprender o mejorar tus conocimientos de gramática inglesa. A partir de hoy mismo. Y además, abajo en la descripción tienes el enlace a mi blog, donde encontrarás una guía detallada con los puntos gramaticales que debes saber en cada nivel, desde el A1 hasta el B1. Ejemplos de casi 200 frases en contexto que he preparado con los puntos gramaticales por nivel y traducidas al español. Una lista con los 50 verbos más usados en inglés, con las 4 formas del verbo: presente, pasado, participio y gerundio. Además de toda la información incluida en este vídeo. Me llamo Lucy García Magaldi. Soy doctora en lingüística aplicada y profesora de inglés con casi 40 años de experiencia. Y mi objetivo, a través de mi canal de YouTube, English Deciphered o el inglés descifrado, es ayudarte a aprender inglés por tu cuenta, como nunca te lo habían enseñado. Y si te está gustando este vídeo, no te olvides de darle un like, suscribirte, compartirlo con otras personas que están estudiando inglés y dejarme un comentario o pregunta. Los respondo a todos, con mucho gusto. Hay miles de libros, páginas web, publicaciones de blog y vídeos de YouTube, etc., sobre la extensa gramática inglesa. Lo primero que querrás saber es por dónde empezar a enfrentarte a tan enorme tarea. Para aprender cualquier cosa, incluyendo un idioma, debes partir de tus conocimientos previos. Según Auswell, uno de los más influyentes psicólogos educativos, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averigüe esto y enséñale en consecuencia. Cuando un adulto, como tú, aprende a hablar, leer y escribir en una lengua extranjera, no partes de cero. Cuando no eres un bebé que aprende a hablar por primera vez, ya sabes formar frases correctas y coherentes en tu primera lengua. Sin embargo, si te pregunto cuáles son tus conocimientos previos, si sabes poco o nada de inglés, me dirás que 0. Pues te equivocas. El español es el más importante de tus conocimientos previos, sobre los cuales construirás tu aprendizaje. Empecemos por las similitudes, que te serán de gran ayuda en el aprendizaje del inglés. En primer lugar, el español y el inglés, exceptuando la letra ñ, compartimos el mismo alfabeto, que no es poco. Con razón, los idiomas más difíciles para un hispanohablante son los que utilizan un alfabeto distinto al latino. Y a modo de ejemplo, aquí puedes ver cómo se escribe la palabra hola en árabe, chino, ruso, que ya te va pareciendo que el inglés es menos difícil de lo que pensabas. En segundo lugar, gran parte del vocabulario gramatical del inglés y el español es el mismo. Ya sabes, o al menos te suena, lo que es un adjetivo, un verbo, un pronombre, un tiempo verbal, etc. No te preocupes si no te acuerdas de todas. Te las recordaré poco a poco. En tercer lugar, la sintaxis básica de los dos idiomas es muy parecida en frases afirmativas. El patrón es sujeto más verbo más objeto directo más complementos circunstanciales. A propósito, este es el patrón más común. Es el del 35% de los idiomas del mundo. La mala noticia es que, excepto en las frases sencillas y afirmativas, los patrones de las frases inglesas son en su mayoría muy diferentes a la española, lo cual no va a impedir que se entienda tu mensaje, pero sí te va a dificultar expresarte con corrección si no estudias y aplicas las reglas o patrones que te voy a explicar. El inglés, igual que el español, se construye formando frases, palabra a palabra, siguiendo patrones preestablecidos. Una de las metas de aprender inglés es reconocer y reproducir esos patrones, es decir, debes aprender nuevas formas en otra lengua para decir las mismas cosas que ya sabes decir en tu primera lengua. Por lo tanto, aprender la gramática de una segunda lengua será como mudarte a otra casa. Ya tienes el edificio con todas las habitaciones, pero tendrás que derribar algunos muros y levantar otros para adaptar la segunda casa a tus nuevas necesidades. En este caso, lo que nos ocupa son las normas gramaticales. La sintaxis o el orden de las palabras en una frase es importante por 2 motivos principales. Primero, se podría no entender o malentender tu mensaje. Segundo, podrías suspender los exámenes oficiales a los que te presentes.
Antes de explicarte las 10 reglas de oro de la sintaxis del inglés, quería darte una mala y una buena noticia sobre el orden de las palabras de las frases en inglés. La mala noticia es que no hay un número limitado de patrones para aprender el inglés o cualquier otro idioma. Según la teoría de gramática generativa de Chomsky, no es posible definir ni explicar todos los posibles patrones de lenguas, porque son infinitos, ya que están en crecimiento continuo debido a la creatividad del cerebro humano. Pero no desesperes, porque ahora viene la buena noticia. Para comunicarte hasta el nivel intermedio hay un número limitado de patrones que nos exigen los exámenes de nivel, y estos niveles también nos servirán para comunicarnos con corrección a nivel oral y escrito. En la guía que acompaña este vídeo, cuyo enlace está abajo en la descripción, encontrarás las exigencias del conocimiento de gramática por niveles, establecido en el marco común europeo. Volviendo a las 10 reglas de oro para entender y construir frases en inglés, la buena noticia es que una vez que conoces estos 10 patrones o normas básicas y te ciñes a ellos, no te equivocarás. O te equivocarás pocas veces. Porque antes de explicar normas gramaticales, siempre le digo a mis alumnos que todo lo que digo es cierto, pero no siempre es verdad. Porque un idioma no es como las matemáticas, que 2 más 2 siempre son 4. Todos los idiomas tienen muchas excepciones, sobre todo el inglés, que no tiene nada parecido a una Real Academia de la Lengua y que se habla como primer idioma en distintos países de todos los continentes. De hecho, todas las reglas del inglés tienen excepciones. Sin embargo, si te ciñes a las reglas que te voy a explicar a continuación, la posibilidad de equivocarte es mínima. Así que sin duda merece la pena seguirlas, aún estando atentos a las excepciones que puede haber. En este diagrama de Venn, que está incluido en la guía que te puedes descargar de mi blog, identifico las 10 diferencias básicas entre el orden de las palabras en una frase en inglés y las diferencias con el español. Estoy de acuerdo que cuando escuchas y lees o escribes o hablas en inglés, es una buena idea pensar en inglés. Pero cuando sabes poco o nada, no solo es difícil, es imposible. Por eso es importante en los primeros niveles de aprendizaje del inglés ser consciente de que tus fallos vienen de seguir los patrones españoles, que son los que ya sabes. Lo mejor que puedes hacer mientras llega el momento en el que puedas pensar en inglés es asegurarte de exponerte al idioma de forma oral y escrita, y tener información y herramientas, como la guía que te he preparado, para poder comprender cuáles son los patrones del inglés y esforzarte en reconocerlos y reproducirlos cuando lees y oyes el idioma. Y no lo dudes, lo conseguirás poco a poco. Aquí tienes una tabla completa donde ejemplifico y explico las diferencias de los patrones de frases inglesas comparadas con el español. El documento está incluido en la guía que te puedes descargar de mi blog. Aquí tienes las 6 primeras frases en inglés, con los fallos típicos de hispanohablantes principiantes. Si ya sabes un poco de inglés, te recomiendo que pares el vídeo, y seguro que puedes corregir los fallos antes de que los explique en la siguiente diapositiva. He señalado los errores en colores. En varias de las frases incorrectas faltaba el sujeto, que es imprescindible en inglés. Es la primera palabra de cada frase, y todas están en rojo. Los verbos ingleses apenas se conjugan. Esto quiere decir que la misma forma del infinitivo sirve para varios pronombres personales. Por lo tanto, cada oración debe tener un sujeto explícito, al contrario del español. Los sustantivos ingleses no tienen género asociado y, como consecuencia, los artículos y adjetivos tampoco tienen género. Tampoco se distingue entre el artículo un, uno o una, en azul en la corrección. Por ejemplo, a house, una casa, o a car, un coche. El, la, los y las, en verde, se traduce al inglés con una sola palabra. Por eso, el chico es the boy, la niña es the girl, los parques es the parks y las bolsas es the bags. Los adjetivos tampoco tienen número, es decir, no se les añade una S en plural, y como ya vimos, tampoco tienen género. Finalmente, los adjetivos en naranja se colocan delante del sustantivo, al contrario del español. ¿Cuántos errores conseguiste corregir? Dímelo con tu nivel en los comentarios. Los siguientes 6 errores son más complicados, ya que profundizan en las estructuras de las frases. Pero si sabes un poco de inglés, seguro que lo consigues. Así que para el vídeo y a corregir. Te doy una pista importante. Recuerda el orden de las frases en inglés. Sujeto, más verbo, más objetos, más complementos circunstanciales. Para corregir las frases incorrectas, debemos aplicar nuestra fórmula mágica. Tenemos que empezar cada frase con el sujeto
En la primera frase ya está, así que perfecto. En la segunda hemos comenzado la frase con Mary, ya que en español podemos decir a Mary le enseñan los libros, pero Mary no es el sujeto, es el objeto indirecto. Para identificar el sujeto, que a veces está ausente en español, debemos ir al verbo y preguntarnos ¿quién actúa? En este caso, enseñas corresponde a tú, así que debemos empezar la frase con you en inglés, una palabra que ni siquiera aparece en la frase española. La tercera frase incorrecta comienza con un adverbio de tiempo, always, que significa siempre. Los adverbios de tiempo se colocan delante del verbo principal, excepto si es el verbo ser, que van detrás. Así que la primera palabra debe ser nosotros, we. Las frases 4, 5 y 6 empiezan bien con el sujeto, he, you y my favorite novel. Ahora vamos con la segunda palabra de cada frase, que debe ser el verbo, excepto en la tercera, en la que el adverbio de frecuencia, always, se coloca delante del verbo. Eso está bien. En tercer lugar, debemos colocar los objetos, preferiblemente el indirecto delante del directo, porque así evitamos añadir una preposición, como vemos en las frases 1 y 2. Otro patrón importante es el orden de los complementos circunstanciales, que se deben colocar detrás de los objetos, si los hay, y en este orden. Primero modo, segundo lugar y tercero tiempo. Aunque el de tiempo puede ir también al principio, pero te aconsejo, sobre todo en los primeros niveles, ceñirte al orden más habitual. Finalmente, en cuanto a la puntuación, en inglés no se utilizan los signos de puntuación iniciales en interrogaciones y exclamaciones, por ejemplo, y el uso de las mayúsculas es más frecuente y tiene distintas normas. En estos ejemplos hemos visto el uso de mayúsculas en los adjetivos de nacionalidad, los días de la semana y los títulos de obras literarias, pero hay muchos más casos. Una observación muy importante es que los patrones de las palabras en las frases en español son más variados y flexibles. Sin embargo, en inglés, si no ordenas las palabras siguiendo los rígidos patrones del idioma, tus oraciones podrán ser comprensibles, pero no serán correctas gramaticalmente. Voy a utilizar una tabla con 12 frases para explicar los 6 principales tiempos verbales que constituyen el 92% de los tiempos utilizados por nativos, tanto de forma oral como escrita. Antes de empezar con la explicación gramatical, debes saber los 3 verbos más importantes que debes conocer son los 3 verbos auxiliares: to be, to have y to do, porque son los verbos más utilizados en inglés y porque los vas a necesitar para formar varios tiempos verbales. La gramática inglesa tiene 12 tiempos verbales en total, que se pueden dividir en 3 grandes bloques: presente, pasado y futuro. Estos bloques se subdividen en 4 aspectos: simple, continuo, perfecto y perfecto continuo. Los verbos ingleses no se conjugan, excepto la tercera persona del singular en algunos tiempos. El orden de los sujetos, los verbos principales y auxiliares, es inflexible y dependerá de si la oración está en afirmativa, interrogativa o negativa. Partiendo de esta tabla de 12 frases, te voy a explicar con mayor detalle 6 tiempos verbales: presente, pasado y futuro, en su aspecto simple y continuo. He elaborado especialmente para ti esta tabla de repaso de los 6 tiempos más utilizados: presente, pasado y futuro, simple y continuo, y los 3 tiempos perfectos, explicados de forma clara, sencilla y completa. Cada tiempo verbal viene con indicaciones de cómo se usa, cómo se forma y ejemplos en la forma afirmativa, interrogativa y negativa. Tienes todos los tiempos que necesitarás reconocer y utilizar para alcanzar el nivel B1, relacionados entre sí y en una sola hoja, que te ayudará a entender la relación que existe entre la formación y el uso de los tiempos, aunque los irás estudiando individualmente poco a poco a lo largo de los meses. Guarda esta tabla, que te será de gran utilidad como referencia clara y escueta de 9 de los 12 tiempos verbales. Vamos a poner en práctica lo que hemos repasado y aprendido de gramática escribiendo 6 frases en los 6 tiempos verbales. Verás qué sencillo es. Si aún estás a 0 o nivel A1, te va a costar un poco, pero los demás lo podréis hacer sin problema. Si queréis, podéis parar el vídeo ahora mientras vaya a coger un bolígrafo y un papel, porque quiero que lo hagáis conmigo, ¿vale? No tardéis, que aquí os espero. Bueno, 6 sentences in English in 6 verb tenses. Vamos a escribir las 6 frases en los 6 tiempos. A la izquierda tenéis las 6 situaciones, en el centro tenéis el tiempo verbal que vamos a utilizar con la explicación y a la derecha tenemos el espacio para la frase que vamos a escribir. Empecemos. Algo que hago todos los días. Presente simple, queremos un sujeto y un verbo. Pues, por ejemplo, vamos a poner I work
in a school. Trabajo en un centro educativo. Puede ser I work in an office. Puede ser I work at home. I don't work. Algo que estoy haciendo ahora mismo. Presente continuo, un sujeto, un verbo ser y un gerundo. Un gerundio, por ejemplo, que sería I am teaching English at home now. Ahora estoy enseñando inglés en casa. I'm teaching English. En vuestro caso podéis poner en vez de teaching, studying, por ejemplo, ¿no? Estoy estudiando. Algo que hice ayer por la mañana, vamos a poner un pasado continuo, el verbo ser en pasado y un verbo en gerundio. Vamos a poner entonces, yesterday morning I was reading a fantasy novel, por ejemplo, ¿no? Ayer por la mañana estaba leyendo una novela fantástica, de fantasía. El siguiente, algo que hice ayer por la tarde. Ahora queremos un pasado simple, un sujeto con un verbo en pasado. I went for a walk with my husband, por ejemplo, ¿no? Fui a dar un paseo con mi marido. Went es un verbo irregular, se escribe así para todas las personas. Y si fuese un verbo regular, como visit, por ejemplo, pues llevaría una ed. ¿Vale? Ahora, algo que haré mañana, un futuro con going to, el sujeto, el verbo ser, el going to y el infinitivo, por ejemplo, pues mañana por la mañana, tomorrow morning, I'm going to go to the gym, por ejemplo, ¿no? Mañana por la mañana voy a ir al gimnasio, I'm going to go to the gym, I'm going to go to work, I'm going to play video games, lo que vayas a hacer mañana por la mañana. Luego, algo que haré el fin de semana, el futuro ahora con will más el verbo en infinitivo. Bueno, pues next weekend I will visit my daughter, ¿no? El fin de semana que viene visitaré a mi hija, por ejemplo, ¿vale? Bueno, entonces vamos a seleccionar estas frases y las vamos a copiar y luego las vamos a pegar aquí abajo y verás lo que vamos a hacer con esas frases. Ok, vamos a escribir una pequeña redacción. I work in a school, but now, pero ahora, I am teaching English at home. Entonces, aquí vamos a quitar el now del final, ¿vale? Yesterday morning, I was reading my fantasy novel, and later, y más tarde o después, fui a dar un paseo. I went for a walk with my husband. ¿De acuerdo? Luego, tomorrow morning, I'm going to go to the gym, and next weekend I will visit my daughter, ¿vale? Entonces hemos escrito nuestra mini redacción. ¿Veis cómo hemos unido las frases con estas palabras tan sencillitas como but, and, later, and y and también, ¿vale? And solo. ¿Ok? Y veis cómo podemos escribir frases sencillas palabra a palabra, añadiéndole los complementos circunstanciales, ¿no? Detrás del sujeto y el verbo. Espero que a estas alturas del vídeo ya estás convencido de que sí es conveniente estudiar gramática. Y no solo porque lo digo yo. Hay numerosos estudios que lo avalan. Además, la inmensa mayoría de manuales, métodos y libros incluyen apartados con explicaciones y ejercicios de gramática. La discusión no es si es importante, que sabemos que lo es, sino cuál es el grado de importancia y cómo y cuándo estudiar gramática. En cuanto a la importancia de la gramática, te aconsejo que no te obsesiones. Fíjate en los patrones, intenta entender su estructura y construye frases imitando estas estructuras. Como ya dije antes, la gramática no será el elemento que condicione tu capacidad de comunicación ni tu éxito en el aprendizaje del idioma. La gramática es conveniente y necesario para aprobar exámenes. Si te propones vivir y desarrollar un trabajo bien remunerado en un país de habla inglesa, por ejemplo, o realizar estudios académicos en un país de habla inglesa. Pero no es un factor determinante. Lo que va a impedir que te entiendan los angloparlantes, en la mayoría de los casos, no es la gramática, sino tu pronunciación. Pero de eso hablaremos en el siguiente vídeo. En cuanto a cuándo estudiar gramática, opino que desde el primer día. Porque cuanto antes empieces a entender cómo se estructuran las frases,
Antes las entenderás y llegarás a tener los conocimientos básicos y la confianza para hablar. La respuesta a cómo estudiar gramática es un poco más compleja. Conocer las normas y estructuras gramaticales y estudiarlas no es lo mismo que aprenderlas. Es decir, reconocerlas y utilizarlas con corrección y fluidez. El paso del estudio al aprendizaje no es ni fácil ni automático. Como vimos con el vocabulario, o cualquier cosa que quieras aprender, debes pasar el conocimiento teórico adquirida en la memoria a corto plazo a la memoria operativa. Como vimos, mediante la práctica con ejercicios escritos y orales. Y, finalmente, con la exposición frecuente a las estructuras y mediante el uso en repetidas ocasiones. Con las 4 destrezas conseguirás interiorizar los patrones gramaticales que has estudiado. Es decir, los entenderás al oírlos y leerlos, y los consolidarás en tu memoria a largo plazo. Te propongo el siguiente método de planificación del estudio de gramática por tu cuenta, para conseguir aprender la gramática que estudias. Primero, para identificar y seleccionar los temas de estudio, te sugiero, como siempre, partir de tus conocimientos previos de inglés y tener en cuenta tu meta. Es vital que los materiales que uses y tema que estudies sean de tu nivel, porque si no es así, el proceso será frustrante y contraproducente. Si no sabes cuál es tu nivel, te recomiendo ver el vídeo sobre cómo estudiar por tu cuenta, en el que te explico en detalle por qué y cómo hacerlo. Segundo, consulta cuáles son los temas que entran en tu nivel actual y el nivel que desees adquirir. Estos contenidos por nivel los encontrarás en la guía que te he preparado. Tercero, descarga la guía que te he preparado. El enlace está en la descripción. Comprueba los ejemplos en contexto y actividades que he elaborado desde el nivel A1 hasta el B1. Si estás en el nivel B1 o B2, estas actividades te pueden servir de repaso y consolidación. En cuarto lugar, realiza los ejercicios de la guía para comprobar lo que realmente sabes y proponte un plan de repaso de los puntos que no sabes o no recuerdas. Te recomiendo que no estudies más de un tema nuevo a la semana. En quinto lugar, anota los patrones que vas aprendiendo en frases en contexto, en tu cuaderno. Puede ser el mismo que utilizas para apuntar el vocabulario. Finalmente, y este es el punto más importante, no se aprende gramática haciendo ejercicios de gramática. Las 3 cosas más útiles que puedes hacer para aprender gramática: primero, leer mucho, preferiblemente lecturas graduadas de tu nivel. También te ayudará a escuchar vídeos, series o podcasts, y si es necesario, con subtítulos en inglés al principio. Mientras lees o escuchas, fíjate en los patrones y las estructuras de las frases. Anota alguna frase en tu cuaderno. Puedes anotar estructuras nuevas o las que te parezcan complicadas o útiles o interesantes. Revisa la frase regularmente e intenta utilizarlas de forma oral o escrita. La guía que te he preparado no contiene información detallada de toda la gramática inglesa. Si necesitas más información, hay diversas fuentes fiables y gratuitas que puedes consultar, como Perfect English Grammar, donde encontrarás explicaciones gramaticales con ejemplos y ejercicios de autocorrección online. También puedes consultar Learning English with the BBC y USA Learns. Los dos tienen recursos gratuitos para ayudarte en tu aprendizaje. Dejaré los enlaces abajo en la descripción del vídeo. Si prefieres utilizar textos escritos, existen manuales de gramática en los que encontrarás explicaciones con ejemplos en contexto y ejercicios de consolidación. Essential Grammar in Use es un clásico, con explicaciones en la página izquierda y ejercicios a la derecha. Oxford English Grammar Course es parecido al anterior, con explicaciones y ejercicios. El aprendizaje del inglés en general, y la gramática en concreto, será un proceso lento, pero la paciencia y la constancia serán tus aliados. Si persistes, comprobarás que la gramática, salvo excepciones, no te va a causar grandes problemas en la comunicación con el idioma. Dicho esto, tener una visión global de los patrones, comprender cómo funciona el idioma y asentar bien las bases que te acabo de explicar hoy, te será de gran utilidad para llegar a expresarte con corrección. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que la información te haya sido de utilidad. Si es así, no te olvides de darle un like, suscribirte, compartirlo con otras personas que están estudiando inglés y dejarme una pregunta o comentario. Los leo y respondo a todos, con mucho gusto. Y no te olvides de descargarte la guía abajo en la descripción del vídeo.
Y como siempre, que tengas un día maravilloso.